Cuidado Señor Match. con el material de la empresa. Nuevamente agradecerle a Enganche. Siempre es importante arrancar con eso porque si no es por ellos, esto no se podría grabar con esta calidad. Esto no sería posible de esta manera, ¿no? Claro, de esta manera sería imposible. Hermano, estoy un poco incómodo, te tengo que admitir. ¿Por qué? Cuéntame. ¿Qué te tiene así fastidiado? Sí, porque la semana pasada hablábamos aquí, en este humilde programa que hemos creado con mucho esfuerzo, mucho sudor y mucho trabajo. Dame que te gol, que tiene nombre ya para que la gente que no lo sepa. Buen nombre. Hablábamos de que la U ya se había reforzado con la Padula, con Giving, con Quirós, y que potencialmente podían llegar algunos jugadores y que se iba armando el equipo para el Tetra. En camino al Tetra, ¿no? Claro, para poder conseguir el objetivo. Claro. Estábamos hablando de eso la semana pasada. Le prometimos a la gente que nos está viendo que íbamos a hablar de Alianza. Y lo vamos a hacer esta semana. Va a pasar. El segundo video de esta semana va a ser de Alianza. Sí, sin dudas. Pero pasaron cosas en el medio que hacen pensar que la U, más cerca de armarse para el Tetra, se desarma para quedarse ahí, al borde de la historia y no conseguir el objetivo. Se te fue Carabalí. Se va de Castillo. Se va a ir Jesús Castillo. Y hay muchas bajas que vamos a enumerar porque bajo el mandato, del señor Franco Velasco, que la gente de la U marchó por él. Sí, no hay que olvidar lo que pasó con todo ese revuelo de Asunal. Porque era la continuidad de Ferrari, porque claro. era el encargado para dirigir a la U. Y hoy te das cuenta de que le quedó enorme el puesto al señor Velasco. A él y a Álvaro Barco. No hay que pero el que sigue hoy en la U es Velasco. Entonces, el que va a tener que acaparar todas las críticas es justamente él. Sí, es real. Por favor, quiero que tú nos ayudes, a mí y a la gente que nos está viendo, a enumerar todas las bajas, una por una, de la U bajo el mandato del señor Franco Velasco. Y vamos a ir desglosando un poquito cada una de ellas, si es que está bien que se haya ido, si es que era un jugador crucial. Vamos a verlo, pero comienza a enumerarlo, por favor. Lo primero que yo tengo que decir es que yo sí creo que desarmaron al tricampeón. Ay, Dios. Yo creo que desarmaron al equipo. ¿Qué le hicieron al equipo tricampeón? Yo creo que lo desarmaron. Los pilares de este equipo, las temporadas pasadas, se fueron muchos. Quedan no tantos jugadores hoy, aquel equipo tricampeón que juega tan bien. Y los que están todavía están a un nivel muy por debajo de lo que uno espera de ellos. Pero bueno, empecemos enumerando aquellas salidas que salieron de la U. Primero, y una de las, creo que la más dolorosa, la de Rodrigo Ureña. Se fue teniendo contrato. La U, bueno, no lo vendió técnicamente, pero no hizo el esfuerzo para retenerlo, sino que llegó un club como Millonarios, pagó la cláusula y Rodrigo Ureña se fue. La U parece que no hizo el esfuerzo como para poder que se mantenga en la cuadro crema, sino que lo dejó ir. No igualó las pretensiones salariales o no le aumentó lo que él pretendía. Acá hay un poco de todo, porque Ureña era un jugador que quería irse del fútbol peruano. Sí, es un tiempo. Del fútbol peruano directamente. Ya se había ido a Belgrano por cosas que, bueno, pasaron en Argentina, volvió a Perú, volvió a salir campeón con la U, y la verdad que su intención siempre fue buscar algo más competitivo para su carrera. Sí. Entonces, era entendible que si llegara una oferta, él se vaya. Pero Ureña tenía contrato. Cuando vuelve de Belgrano, me parece que la U no le renueva con mejor sueldo ese contrato. Para mí, el mejor jugador del tricampeonato de la U es él. Es un pilar y hoy se está extrañando mucho. Pero era un jugador indispensable para la U. Y no le hicieron el esfuerzo, no lo intentaron convencer desde lo económico para que se quede en Perú jugando Copa Libertadores, peleando por el tetracampeonato y siendo titular indiscutible. Claro. O sea, tiene ambas cosas el caso Ureña. Hay parte de culpa por parte del mandato de Velasco, sí, porque creo que pudieron haber hecho algo más para retenerlo. Sí. Pero también teniendo en cuenta que el jugador se quería ir, que no estaba del todo cómodo, que ya venía incómodo con todo el fútbol peruano. Bueno, ahí se reparten la culpa. Ok, sí, de acuerdo. Segundo jugador. Jairo Vélez. Aquí hay tema porque Jairo Vélez, empezó la temporada siendo un jugador regular. No tuvo mucha participación, era un jugador suplente, no tenía muchos partidos de titular. Y es cierto que su segunda mitad del año, su final de temporada con Fossati, sí fue buena. Claro, no sé cuando agarra el puesto titular. Claro, no sé si sería muy buena, pero fue buena. No, fue buena, fue importante además porque metió gol. No metió gol, perdón, pero hizo la jugada del gol de Valera contra el Cristal. Y era un jugador titular en esos últimos partidos indiscutible para Fossati.
terminó mucho mejor de lo que empezó, tampoco brilló. No. Los números de Jairo Vélez en la U tampoco fueron como para decir, uy, va a ser un jugador clave el próximo año. Se tiene que quedar sí Pero o sí. sí era un jugador que para la plantilla de la U Sí. era importante. Entonces, sí era un jugador que la U, incluso la U tuvo la intención de renovarlo, pero apareció Alianza y yo entiendo que ofreció más billete y es por eso que Jairo Vélez toma la decisión de irse al equipo rival de la U. Y eso también marca un poco que sea criticada la salida de Vélez, porque si le fue tan bien en Alianza, ¿no? ¿Qué te hace decir que no le iba a ir así de bien en la U? Claro, pero... Entonces es como, ¿por qué la U, ya siendo el jugador parte del equipo, no hizo un esfuerzo económico más para ofrecerle un mejor sueldo y retenerlo? Claro. ¿No? O sea, esa es la crítica, creo yo, para la U. Pero yo creo que la U también hay que dársela, que con lo que había mostrado, nunca creo que nadie se imaginaba que podía alcanzar el nivel que hoy tiene en Alianza y que hoy tiene la selección peruana. O sea, era un jugador que sí había mostrado cosas buenas. No, yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees que yo creo había que sí. demostrado que podía ser el jugador que es hoy en Alianza? Sí. No necesariamente en la U, pero en la Vallejo sí. Bueno. Era la figura indiscutible del equipo trujillano y cuando llega a la U tenía momentos de muy buen fútbol. O sea, yo voy a usar ese partido como referencia pese a que no fue un partido muy trascendental, que es el empate contra Palmeiras en Brasil. Vélez fue el mejor de la cancha de la U, o de los mejores de la cancha ese día. Sí, coger concha. Hizo un gran partido ese día. Entonces, era un jugador que sí te había mostrado cosas como para decir, lo tengo que renovar sí o sí. Y creo que la U lo iba a renovar sí o sí, pero no querían hacer un esfuerzo económico de más. Y yo creo que lo debieron hacer hoy con el diario de lunes. Cuando se fue Vélez yo dije, ok, es un jugador que era suplente en la U. Creo que se le critica más a la U también el hecho de que Vélez haya ido, porque el que iba a reemplazarlo, que fue Alzugaray o Fertoli, uno de estos dos, no está a la altura ni siquiera de lo que hizo Vélez en su tiempo en la U. Hasta el momento no. Creo que yo no se le daría, o sea, no criticaría tanto a la U por el hecho de que se les haya escapado Vélez, porque creo que nadie, no muchos creían que podía alcanzar el nivel que tiene hoy en Alianza. Ok, siguiente nombre. Yo creo que estás fácil, no es la baja más dolorosa, pero yo creo que es la baja más importante que ha tenido la U en el último año. De acuerdo. Que fue la salida de Jorge Fossati. Con contrato. Con contrato. Bueno, también acá fue un tema aparte, ¿no? Se habló meses de la continuidad de Fossati. Parecía que estaba llegando a un buen puerto, luego todo se cayó, se movió, se enredó. Pero bueno, más allá de lo que hubo ahí, temas financieros, salariales que pasaron dentro de esa negociación, aparte tenía que quedarse en la U. Se fue, dejaron ir, mejor dicho, al papá del tricampeón. El papá que creó este nuevo sistema que a la U le hizo mucho éxito, que le funcionó demasiado bien, lo dejaron ir. O sea, y era un técnico, obviamente, especial, era un técnico pesado, era un técnico que quería aumentar su sueldo. Y para mi hermano, con todo derecho. O sea, si está sacado tricampeón de la manera en la que lo hizo. Y ni siquiera empezó el año. O sea, le tenías que pagar lo que te pedía. Para mí era así, ¿eh? Él no armó el equipo en ninguna de las dos veces que salió campeón con la U. Llegó a mitad de temporada o con ya temporada empezada. Puso su 11, su sistema, su manera de entrenar, lo que quieras. Le puedes criticar muchas cosas a Fossati. Para mí no es un técnico perfecto, ni mucho menos. Pero que era un técnico ganador y efectivo, no lo puede discutir nadie. Y la U necesitaba para el tetracampeonato un técnico como Fossati. Necesitaba Fossati. Tal cual, tenía todas las papeletas Fossati para quedarse en la U y para pedir una mejora salarial o lo que sea, o más opinión en cuanto a los fichajes de todas maneras. De la que tenía. Yo creo que era completamente normal sus exigencias. Ahora, si se fue, bueno. Claro. Bueno, sí, una baja, como dijiste tú, la más importante sin duda alguna. Hay otras dos bajas que son por jugadores que no rindieron lo que se esperaba en la U, que no estaban para mí nunca a la altura de lo que es Universitario de Deportes, que son Hugo Cajime y Pablo Reina, que Cajima se les vinculó del club y a Pablo Reina se lo ha prestado a Juan Pablo II. Para mí son bajas que se tenían que dar, parte de la purga, digamos, que tenía que hacer la U para el clausura, así que esas bajas están bien. Pero el problema aquí es que ya se fueron hace un tiempo que la U sabe que no iba a contar con esos jugadores y no para la segunda mitad de temporada y no ha llegado nadie. O sea, no ha traído a un suplente, porque estos no son suplentes. Eran suplentes y no ha traído a nadie que los pueda reemplazar y que pueda darle más competitividad a sus jugadores titulares. Y el problema se agrava más aún cuando Paolo Reina, que es lateral izquierdo, era uno de los suplentes del lateral izquierdo titular que se acaba de ir, que es José Carabalí, que entendemos que se fue por temas personales en Ecuador
pero también le llegó una buena oferta de Liga de Quito. Y, o sea, yo acá, lo digo en serio, a la dirigencia de la U no tengo nada que reprocharle, ¿eh? Nada. Yo creo Porque que es un jugador ecuatoriano, viene Liga de Quito, van a pagar la cláusula de rescisión, listo. y encima el jugador se quiere ir a Ecuador. Sí. Lo que parece es que la U, García Páez comentó que hicieron un esfuerzo, trataron de igualar o incluso superar el salario que le habían ofrecido en LDU, lo cual creo que ha sido algo bueno, lo que tenía que hacer la U, porque Sí, no sí. se les podía escapar a un jugador como Carabalí. Pero bueno, al final él, por decisión propia, quería dar un nuevo paso, quería volver a Ecuador. Y bueno, ahí la U no creo que tenga mucho que decir. Sí, realmente. para mí tampoco. Para mí tampoco no hay mucho que criticarle acá a la dirigencia de la U. Y otro jugador que va a salir en este mercado es Jesús Castillo. Un jugador que el año pasado la rompió y que este año dejó mucho que desear. Si es por la... O sea, a mí sinceramente me sorprende que a este Castillo le llegue una oferta. A este Castillo. Sí, Yo creo que es un jugador con condiciones, que no se le van a ir así de nomás. todas formas. Pero que algo perdió este año y ese algo creo que yo es la competitividad, ese algo creo que yo es el ritmo, la intensidad. Y lo perdió y bueno, ha llegado una oferta por él. Entonces le va a entrar plata al club por un jugador que este año por lo menos rindió, que lo podías recuperar, pero al final es un puesto en el que sí o sí la U tiene que reforzarse con un extranjero y Castillo va a ser suplente igual, ¿no? Yo creo que la salida de Castillo va de la mano de que la U ya tiene pensado en traer un mediocampista más, un volante defensivo más, que Claro. lo vaya a reemplazar. Y yo creería que Castillo no tenía un sueldo tan bajo. No. Por lo que quitándote ese sueldo de encima, tienes más plata, más billete para disponer y hacerle una mejor oferta a algún 6 extranjero. De todas formas, si es que la U pasa a jugar con ese doble pivote, que mucho se habla, un jugador como Castillo, yo creo que sí te servía ya sea para la competitividad, para la rotación Ujú. o para tener un plantel más amplio. Creo que sí era un jugador que sí te podía dar algo y que creo que era recuperable todavía. Sí, sí, de acuerdo. Refuerzos que llegaron a la U a inicios de año, creo que el único que rindió es Fara. Y eso. Rabanal, chau. Fertoli, Silveira, chau. Gazama, chau. Alzugaray tiene que mejorar porque se espera de él algo mucho mejor. No sé si me equivoco de algún otro refuerzo. No, No, son todos. o sea, no, ninguno estuvo a la altura de la U hasta el momento. Únicamente solo Fara. ¿Por qué la U aún no se refuerza, hermano? ¿Por qué aún no se anuncian a los 2 cupos extranjeros que ya tiene disponibles la U? Hoy Oscar Paz comentó en esta misma mesa, sentado ahí, que la U no se ha reforzado hasta el momento por decisión de Héctor Cooper. Muchos habló en la semana de que Cooper estaba un poco incómodo, fastidiado, porque no veía movimientos, no tenía los jugadores Lógico. que él habría pedido, lo Entendible. cual creo que era completamente normal. Sí. Pero parece que la realidad es que Cooper ha pedido que se ponga en pausa estas negociaciones por jugadores porque quiere ver a sus futbolistas. Bueno, debe ser porque se le acaba de ir Carabalí y quiere ver cómo acomoda el equipo, si sigue manteniendo esta idea de jugar con línea de 4 o si vuelve a la línea de 3. O sea, de hecho, la salida de un jugador tan titular y tan importante e irreemplazable como es Carabalí Claro. en esta U, te puede afectar todos los planes y te puede mover todas las ideas que tenías para lo que será la clausura. Entonces, sí entiendo esta postura de Cooper de Cooper, de decir, oye, aguantemos un poco, dame un poquito de tiempo, déjame analizar bien las opciones, déjame ver cuál nos conviene más y ataquemos por este lado o por este lado. Ahora, para mí sí es insólito que hoy, a 15 días de que arranque el torneo clausura, no se cierre al 6 extranjero o algún otro jugador de afuera. Claro. Porque Gazama ya hace cuánto que se fue, 2 semanas. Más incluso, creo. O sea, y hace cuánto que tenemos una danza de nombres de afuera. Hace un huevo de tiempo. Y Desde hace hasta que- el momento no se cierra ninguno. Entonces, sí es preocupante. Hay incertidumbre en la U de cara al torneo clausura. Cuando uno esperaba que tras el desastre de inicios de año, en el medio corrijan rápido. La verdad es que no se está haciendo eso. Y la verdad es que el hincha tiene toda la razón y todo el sentido del mundo de estar incómodo y fastidiado con este momento actual de la U, porque uno ya esperaba a estas alturas tener el equipo completo para trabajar la mayor cantidad de tiempo posible, todos juntos, y el clausura ser los favoritos, porque hoy la U está lejos de serlo. Sí, Alianza tiene ventaja, por así decirlo, porque De todas no ha maneras. tenido que mover. O sea, en cambio, Alianza, Alianza tampoco- somos igual. Alianza no se ha tenido que reforzar, no se ha reforzado, pero porque no tenía que hacerlo. Claro. En cambio, la U tenía que hacerlo, tenía que buscar a varios jugadores, elevar el nivel de la plantilla y no lo ha hecho. Igual yo creo que Cooper quiera ver a sus futbolistas tiene mucho que ver con la salida de Carabalí. De hecho, Porque yo creo que de todas maneras. al salir de Carabalí quiere ver a sus jugadores, quiere ver a César Inga sobre todo, si es que puede ser ese lateral izquierdo que muchos esperan que sea. Y en caso le termine gustando, pueda ir a buscar un lateral izquierdo a lo mejor nacional.
buscar una opción nacional que Como pueda, suplente que de pueda Zinga. ser el suplente, o incluso puede volver Paolo Reina, no lo sé. No, gracias. Pero que no se tenga que gastar el extranjero en esa posición. Claro. Si le termina convenciendo esa opción de Inga, yo creo que estoy seguro que la U va a gastarse los extranjeros en el medio campo, o a lo mejor en otra posición, pero por lo menos uno en el medio campo. Pero en caso Inga no le convenza, Inga no esté bien, como creo que no lo ha estado en toda Todo la el temporada, seguramente van a buscar un lateral izquierdo extranjero y el pivote, ¿no? Última pregunta para ti y para la gente que nos está viendo. Con la salida de Carabalí, nosotros antes en videos anteriores habíamos hablado qué extranjeros tenía que traer la U. Con la salida de Carabalí, ¿cambia eso? Es Sí. decir, ¿el reemplazo de Carabalí está solamente en el extranjero? Para mí sí. Porque Carabalí era un futbolista que te Confirmo. marcaba mucha diferencia en el fútbol nacional y en la Copa Libertadores. No hay que olvidar que Carabalí Sí. sale como el mejor jugador, o uno de los mejores jugadores del partido contra Tolima en Colombia. Sí. Que lo hace muy bien. Que contra jugadores colombianos que son rápidos, que son fuertes, que son potentes, los hizo ver mal. Contra Nacional, los dos partidos también la rompe. O sea, En- pese al error que tuvo en la ida, Sí. en el partido en Lima, de ahí se recompone muy bien, ya incluso hasta nota, y en Uruguay hace un partidazo. O sea, Y ese partido es defensivo. sí, no, Carabalí era un jugador muy importante en la U, y la baja de Carabalí para mí también obliga a reforzarse con un lateral izquierdo de afuera. Porque en todas el formas. torneo peruano no hay ni 10 juntos se acercan a Carabalí. No hay un jugador de esa potencia. No, de no hay, esa no hay, no lo vamos a fuerza, encontrar. De ese ida y vuelta, no lo hay. Y tampoco en la Liga Nacional, en la Liga 1, hay un jugador que tú digas, este puede ser un buen suplente o un jugador que aspira a ser titular en la U. Tampoco hay. No veo ninguno que digas, bueno, este puede llegar y sentar a César Inga. No, creo que lo único que ha sonado, bueno, no ha sonado, pero que al hincha de la U le gustaría es el de Matías Segarra. Pero Sí, está Matías Segarra, claro pero que no Melgar creo no que va a Melgar lo salir, suelte. y mucho menos a la U. Sí, de acuerdo. Bueno, hermano, un poco de lo que es el panorama actual de Universitario, sin duda alguna que no es como el hincha de la U esperaba que sea esta mitad de año, ni mucho menos todo lo que ha pasado en este 2026, porque era difícil que el año sea tan malo para la U, la verdad, era muy difícil, y como muchos ya lo han dicho, o sea, ni siquiera planeándolo te salía algo tan mal. Era difícil hacer algo tan mal. O sea, No, es imposible hacerlo peor, pero nada. Esperemos que la U traiga jugadores competitivos para que el torneo clausura sea lo más parejo posible y no se lo lleve Alianza caminando. Hermano, un gusto nuevamente compartir contigo esta mesa. Nuevamente agradecerla de enganche y agradecerle a todos los que nos han visto hasta aquí. Dejen su like, y suscríbanse. esperemos que es gratis. pronto también poder agradecerle a alguien a una Sí, marca que quiera verse por sí, acá. eso no hay apuro porque con nuestra calidad basta y sobra, hermano. Pero ya nos vemos. Chao, chao. Chao, gente, cuídense.